El teorema de la derivada de la función inversa dice que si una función es derivable en un punto x0 y ahí la derivada es distinta de 0, entonces la función es inversible en el punto y0 y el resultado de la derivada es este. El teorema está dado de una manera un poco encriptada porque estamos hablando de la función f, que probablemente no sea inversible en general, pero lo que vamos a hacer es mirarla cerca de un punto x0. Cuando evalúo la función en x0, le pongo de nombre al resultado y0. Y si no es inversible en general la función, cuando la miramos acá en un entorno del x0, cuando miramos alrededor del x0, entonces lo que podemos ver es que la función es creciente. ¿Por qué es creciente? Bueno, porque si observamos la derivada en ese punto, la derivada es... la recta tangente es más o menos una recta así, que tendrá pendiente, no sé, algún valor menor que 1. Podemos poner, por ejemplo, 2 tercios podría ser la derivada en ese punto. Y si la derivada es creciente, quiere decir que en un entorno de ese punto la función es creciente. Y si es creciente, localmente sería inyectiva. Y si elegimos el codominio adecuado, sería inversible en este entorno, este pedacito. Quiere decir que si restringimos la f a este pedacito que está ahí cerca del x0, podemos encontrar del otro lado una función inversa que hace así. Es una función inversa local, donde este punto era el x0 y 0, entonces buscamos el simétrico del otro lado. Este que está acá será el y0, x0, o sea que acá tenemos el y0. Y lo que me dice el teorema es, si en este punto la función f es derivable, la derivada es distinta de 0, entonces existe la inversa y además la inversa es derivable. ¿Cuál es la derivada de la función inversa? Si esta pendiente era 2 tercios, la otra es 3 medios. ¿Ven? Si la pendiente era 2 tercios, cuando meto en esta fórmula y hago 1 sobre 2 tercios, me queda 3 medios. Eso es esencialmente lo que me está diciendo este teorema. Lo vamos a usar primero para algo que ya sabemos, que es calcular la derivada de la función 2 a la x en el punto de x0 igual a 2. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Marco el punto 2 que estará por ahí, así que este debería ser el punto 4 porque lo evalué en la función f, y ya conocemos la inversa. La inversa es logaritmo en base 2 de x, que va a pasar por el punto 4,2, que va a ser este. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar el teorema? Si vamos a usar el punto de x0 igual a 2, ¿quién va a ser el y0? F en x0 es igual a y0. Reemplazar el x0 en la fórmula, ya lo dije verbalmente, es 4. Ahí tenemos y0. ¿Cuánto vale la derivada de f en x0? Primero derivo en general. F' me da 2 a la x logaritmo natural de 2. O sea que si la reemplazo en el x0, me queda 4 logaritmo de 2. Así que lo que me dice el teorema de la función inversa es, como este número me dio distinto de 0, la derivada de la función inversa en el número y0 es 1 sobre la derivada de f en el x0. O sea que me quedó 1 sobre 4 logaritmo de 2. Acabamos de calcular la derivada de la función logaritmo en base 2 de x y la evaluamos en el número 2. Perdón, la evaluamos en el número 4, en y0, porque la derivada de la función inversa aparece evaluada en y0. Esto lo podríamos haber hecho en general sin reemplazar un x0, haciéndolo en general. Entonces, ¿cómo lo hago en general? Digo, la derivada esta seguro es distinta de 0 porque este número es distinto de 0 y esto es estrictamente positivo. Entonces podría decir, la derivada de la función inversa, según lo que me dice el teorema, en y0 es 1 sobre f' en x0. Y f' en x0 lo reemplazo de acá. 2x0 logaritmo natural de 2. O sea que esta es la función logaritmo en base 2 de x evaluada en y0. Hay que hacer esta cuenta. Pero ven que acá tengo y0 y acá tengo x0. Eso es lo que hace que sea medio críptico este teorema. Entonces a mí me gustaría
poner todo en el idioma de y0. Así que para poner todo en el idioma de y0 necesito hacer la conversión esta. ¿Cuánto vale x0? Y ahí aprovecho el dato este, f en x0 es y0. Si lo quiero usar ahora sería así, f en x0 es igual a y0. O sea que 2 a la x0 es y0. Acá tengo 2 a la x0. Así que esto me queda 1 sobre y0 logaritmo natural de 2. Terminamos. Lo que voy a hacer ahora es, donde dice y0, por tradición voy a poner x. Y me queda así. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Teníamos f que era 2 a la x. Sabemos que la inversa es logaritmo en base 2 de x y ahí está su derivada. Así que conociendo la derivada de esta, fabricamos la derivada del logaritmo en base 2 de x. Ahora vamos a usar esto para algo que no sabíamos, algo que no estaba en la tabla, que es calcular la derivada de la función seno, de la función de la inversa del seno. Para eso voy a usar el teorema. Entonces lo que sabemos de la función seno de la práctica 1 es que no es una función inversible, porque la función seno era recontra no inyectiva. Entonces lo que hicimos para poder definir la inversa del seno fue recortarla de manera que fuera biyectiva. Entonces había muchas maneras y nos habíamos quedado con esta, que era desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Entonces si yo elijo ese dominio de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la función resulta inyectiva, y si pongo esto como codominio, ahí es inversible. Entonces sabemos que la función inversa, bueno, invierto dominio y codominio, la función inversa, habiendo elegido ese dominio, se llama arco coseno. Arco seno de x, no sé qué dije. Bien, tenemos esto. Ahora la pregunta es cuánto vale la derivada del arco seno, y para eso quiero usar el teorema. Entonces, lo primero que digo es f en x0 es igual al seno de x0. Este es el y0, así que esto lo tenemos para hacer la conversión más tarde. Lo otro que tengo que mirar es cuánto vale la derivada. La derivada de la función seno es coseno. Pero ¿cuál es el dominio de la derivada? Si el dominio de f era este, entonces el dominio de la derivada tiene que estar adentro de ese intervalo. Y en los bordes de ese intervalo la función no es derivable, así que el dominio de f' es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, pero ahora con paréntesis. Excluyo los bordes. Así que si yo quiero dibujar esta función, la tengo que dibujar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que el gráfico de la función coseno, que entero era así, ahora me tengo que quedar con el intervalo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y de hecho los bordes quedan excluidos, así que ahí tengo unos agujeritos. No está definida la función ni en pi sobre 2 ni en menos pi sobre 2. Bueno, esa sería la función derivada. Con lo cual, lo que podemos observar con el gráfico es que la función derivada es estrictamente positiva. A mí lo que me interesaba en principio es que fuera distinta de 0. Así que se cumple que la función es derivable en todos los puntos adentro del dominio, porque obvio en los bordes no lo voy a aplicar. Esto que está acá ya lo hicimos, está recuadrado en amarillo. Y esto se cumple porque dijimos que la derivada es mayor a 0. Así que ahora puedo aplicar el teorema y decir que la derivada de la función inversa, o sea la derivada del arco seno, es 1 sobre f' en x0. Y f' es el coseno, así que me queda 1 sobre el coseno de x0. De vuelta tenemos esta incoherencia entre x0 e y0 y quiero tener todo en el mismo idioma, así que yo quiero acá esto reemplazarlo por un y0. Y entonces lo voy a sacar de acá. A esta igualdad, que es seno de x0, un número, igual a y0, le voy a poner arco seno de los dos lados. Arco seno del seno de x0 es igual a arco seno de y0. Fíjense que este x0 está metido dentro del seno y después adentro del arco seno. El x0 está metido dentro de una función y después de su inversa, o sea que eso es lo mismo que nada. Así que me queda que x0 es el arco seno de y0. Así que acá donde dice x0 voy a meter arco seno de y0. 1 sobre coseno del arco seno de y0. Ahora sí, ahora la cosa está terminada. Pero hay algo más que se puede hacer. Porque yo podría decir
lo siguiente. Cambio el y0 por un x y entonces esto me quedaría así. Coseno del arcoseno de x. Esto es la fórmula de la derivada de la inversa del seno. Pero se puede escribir de una manera más elegante, entonces voy a hacer el cambio. Para eso voy a aprovechar algo que conocemos de la práctica 1. Pero en principio esta es la fórmula de la derivada del arcoseno. Lo que yo voy a usar, gracias a la propiedad pitagórica de las funciones trigonométricas, es que coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado. Ahora, si yo borro el cuadrado acá y lo pongo para acá, ustedes pensarán, eso está mal, porque hay que poner un módulo. Pero fíjense que donde nos interesa usar la función coseno es acá, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que la función es positiva. Entonces, como la función es positiva, el módulo se puede ir. Así que donde dice coseno, yo puedo poner todo esto. Si el coseno tiene metido el arcoseno de x adentro, ahí donde dice x tengo que meter el arcoseno de x. Así que haciendo ese reemplazo, me queda la raíz de 1 menos el seno cuadrado del arcoseno de x. Entonces la x esta está metida dentro del arcoseno, y eso después metido dentro del seno, y después metido dentro del cuadrado. Pero bueno, la x está metida dentro de una función, y después de su inversa. Así que arcoseno y seno es lo mismo que nada, me queda el x directamente al cuadrado. Así que esta es la fórmula de la derivada del arcoseno. Tengo acá f a la menos 1, que es el arcoseno, lo derivé y me quedó esta fórmula que está acá. Lo que les queda a ustedes ahora como tarea es hacer exactamente el mismo procedimiento para el coseno. Usando este teorema para la función f coseno, pueden encontrar la derivada del arco coseno.